¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos a Jesús su bendición? Gracias por este hermoso día, Señor. Creemos que tú estás aquí hoy para bendecirnos, para hablarnos como siempre, Señor, para tratar con nuestras almas. Gracias por cada persona nueva que hoy está aquí, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no han encontrado su salvación, que no han tenido una experiencia profunda contigo, que tú te manifiestes hoy de una forma clara, Señor, a sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En una ocasión me invitaron a predicar en una reunión. Yo leí el Salmo 139, versículo 13, vamos a leerlo. Salmo 139, versículo 13 nos dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este salmo es precioso. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Obviamente se está refiriendo a David, y David está diciendo que Dios lo hizo desde las entrañas de su madre y que Dios tuvo cuidado de su vida siempre. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La Escritura así nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Escritura nos dice que aún antes de que el mundo fuera, Dios ya nos había escogido. Cuando yo leí el primer versículo, se acerca un joven y me dice: yo le quiero hacer una pregunta. En su mirada yo podía mirar como un tono de reto, como una inquietud muy fuerte, y él me decía: ¿a poco Dios tuvo cuidado de mí? Dice: yo soy hijo de una madre soltera, ¿Dios tuvo cuidado de mí? Y luego me preguntó: ¿y los hijos que nacen producto de un adulterio también son la voluntad de Dios? La verdad es una pregunta no sencilla, pero la Escritura es contundente. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y también la Escritura nos dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y la pregunta otra vez de este joven: ¿en una relación de adulterio? ¿En una relación de fornicación? ¿Dios tiene cuidado de eso? La respuesta es muy sencilla. Como en alguna ocasión dijo un pastor, dice: no hay hijos ilegítimos, hay padres ilegítimos. Todos los hijos son de Dios. Todos los niños están en la poderosa mano de Cristo, están en su corazón. Todos los niños. Ahora yo le quiero poner un ejemplo en la Escritura para que sea sumamente contundente en lo que yo le estoy hablando. Le quiero hablar de un hombre llamado Jefté. ¿Quién fue Jefté? Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 y 2. Jefté galadita era esforzado y valeroso. Pero fíjense quién era Jefté y de dónde venía Jefté. Era hijo de una mujer ramera, una prostituta. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad, la mujer legítima, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. La situación de Jefté era terrible. Era el hijo de una ramera, de una prostituta. Para colmo, este hijo, este hombre, fue rechazado por sus hermanos, sus medios hermanos, por su familia. Sintió el rechazo. Imagínate qué golpe tan terrible para su autoestima, siendo el hijo de una prostituta. Y para colmo, rechazado por su familia o la gente que lo había acogido en su hogar. Seguramente, si yo le hubiera leído este salmo a Jefté, dijera: no, pues ¿cómo que Dios me formó en el vientre de mi madre? ¿Cómo que Dios tiene cuidado de mí? ¿Cómo que Dios está pensando en mis necesidades, en mis problemas? Creo que el mayor problema que estamos enfrentando hoy en día es la incredulidad. Si yo le preguntara a usted en este momento: ¿usted cree que Dios le ama?
¿Usted cree que Dios tiene cuidado de su vida? Yo creo que las respuestas van a ser muchas. Probablemente usted dirá, bueno, Dios en algún momento me ha bendecido. Otros dirán, bueno, Dios quizás en algún momento de aflicción, en algún tiempo se fijó en mí, me ayudó, pero en tiempo presente no. Probablemente eres joven, o te congregas, o a lo mejor es la primera vez que vienes aquí y ni por tu cabeza ha pasado siquiera la idea de que Dios quiera salvarte. O eres una persona muy pobre, o eres alguien que ha caído en pecados sumamente escandalosos y dices, no, yo creo que Dios conmigo no quiere absolutamente nada. Todos esos pensamientos no provienen de Dios, provienen de Satanás y provienen de tu corazón, porque Dios perfectamente y claramente te dice que te ama. ¿Quién fue Jefté? Vamos a leer Jueces 12, versículo 7. Vamos a leer quién fue Jefté. Vamos a ver si lo bendijo Dios. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de sus ciudades de Galad. ¿Quién fue este hombre? Fue un juez. Fue una persona que gobernó a Israel. ¿Dios lo bendijo? Claro que lo bendijo Dios. Dios amó a Jefté, claro, es uno de los héroes de la fe. Entonces, si nosotros miramos la Escritura con cuidado, nos daremos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Si tú vas cargando con un pasado tormentoso, si tú traes ideas de ti mismo muy malas y dices, a mí Dios no me quiere, yo estoy muy mal, no importa. Yo quiero decirte algo, independientemente de lo que tú pienses, o de donde tú vengas, o de qué condición económica estés, yo te quiero decir algo de parte de Dios que es contundente y es claro. Dios te ama y tiene buena voluntad para contigo. Y yo creo que si tú entiendes esto esta mañana, se abrirá un panorama espiritual muy grande delante de ti. Si no lo entiendes, seguramente seguirás con esos pensamientos. A mí Dios no me quiere. Dios no quiere absolutamente nada conmigo. Dios está lejano a mí. No, ¿qué se va a fijar Dios en mí? No, mira, yo estoy en un rincón. Jamás ha pensado Dios en mí siquiera. ¿Estaré yo en los pensamientos de Dios? Todas esas cosas las pensarás tú. Pero Dios tiene cuidado de ti. La Escritura nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Probablemente tus pensamientos no se enfocan en Dios. Seguramente cuando te levantas hasta que anochece, tus pensamientos están en el negocio, o están en tus problemas, o están con la situación de la familia, pero tus pensamientos no están en Dios. Tristemente me he encontrado con personas que creen que Dios ama a la gente que es buena, o a la gente que hace cosas buenas, y que Dios ha olvidado a las personas que están totalmente fuera del propósito divino. La Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Con ello, por favor, no piense que yo estoy justificando el pecado o que estoy alentando a la gente a hacer lo malo, de ninguna manera. Lo único que estoy diciendo es, yo no pensé en Dios, pero Él sí pensó en mí. Yo no amé a Dios, pero Él sí me amó, aunque yo no le amaba. Yo estaba lejos de Dios y Él estuvo cercano para ayudarme. En mi vida había cosas muy malas, pero Dios me ayudó y me bendijo y me atrajo a su presencia. Y yo te quiero decir hoy, clara y contundentemente, Dios te ama, no importa dónde estés parado y cuál sea tu condición. En esta mañana vamos a hablar del amor de Dios por una sola persona, por una sola alma. Y esa sola persona eres tú. Ponle tu nombre. Pon tu nombre ahí. Y esta historia la voy a describir versículo a versículo. Vamos a leer Mateo 8, versículo 18, por favor. ¿Dónde está Jesús? Jesús está atendiendo a una grande multitud. Mateo 8, versículo 18 nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Según los escritos, pareciera que Jesús está en Capernaum. Digo pareciera porque no es muy contundente la Escritura. Estamos haciendo una inferencia. Está en Capernaum. Jesús está haciendo milagros, sanidades, rodeado de una enorme multitud, sanando enfermos, ayudando a las personas, aliviando el dolor de la gente. Ahí está Jesús en medio de una grande multitud. La Escritura nos dice que tanto fue el trabajo que hizo Jesús en ese momento que se hizo de noche. ¿Sabe usted lo que implica estar predicando hasta la noche? Bueno, un predicador común, predicamos quizás 1 hora intensamente y ponemos todo nuestro corazón y nuestra fuerza y nuestra mente en la predicación y en 1 hora terminamos agotados.
¿Te imaginas a Jesús predicando hora y otra hora y hablando con una persona, atendiendo otra necesidad y lo más terrible, sin comer, desgastándose físicamente por una necesidad? Pero la persona de la cual Jesús está hablando no estaba en esa multitud. No era el rico que tenía problemas con su negocio. Ni siquiera era el pobre que tenía problemas con el dinero. Ni siquiera era el adúltero que andaba ahí entre toda la multitud. Había alguien más fuera de esa multitud. El corazón de Dios que todo lo escudriña, y el corazón de Dios que es omnipresente, estaba en esa multitud. Pero por alguna razón Jesús decide ir al otro lado de Capernaum. ¿Dónde estaba el corazón de Jesús? Sí, aliviando la necesidad. Y yo te quiero decir que Jesús está en esta reunión ahorita viendo tu corazón, tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones. Pero también Jesús en este momento está en la colonia más pobre, en la zona más marginada, viendo la necesidad de las personas. Vamos a leer otro pasaje de la Escritura que es paralelo a este, Marcos capítulo 4, versículos 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí el pasaje nos dice claramente que Jesús ya estaba en la noche. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús realmente estaba cansado, agotado. Pero surge una pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo quiere ir del otro lado de ese lago? Piensa por un momento, ya es de noche, ya es oscuro. Jesús ha trabajado hasta la última gota de sus fuerzas. Jesús está extenuado grandemente. Creo que el mar no es el lugar adecuado para irse a descansar, no es la cama calientita, no es como muchos predicadores llegan a su casa rendidos, se quitan los zapatos, se tiran en su cama y dicen: ¡ah, qué día tan pesado! No, Jesús va a una barca y está dando la instrucción de ir al otro lado. ¿Cuál sería el propósito de Jesús? ¿Por qué no descansa? ¿Por qué no tiene una actitud de reposo en ese momento? Y ahí van sus discípulos también, que están agotados, que tienen ya una debilidad física, y los mete en esa barquita. Vamos a leer el versículo 37 del capítulo 4 de Marcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Aquí la Escritura nos está diciendo que pareciera que después de un trabajo arduo, los hijos de Dios, los discípulos, los creyentes, ahora habían entrado en una barca, pero también juntamente con la barca una gran tempestad. ¿Alguna vez, si tú eres cristiano, has aliviado alguna necesidad para luego encontrarte con un problema grande? ¿Alguna vez has visto bendiciones muy preciosas de ayudar a las personas, de servirlas de alguna manera, y de repente viene un problemón? Pareciera que Dios no está con nosotros. Aquí, en este versículo, los comentaristas dicen: bueno, ¿quién produjo esa gran tempestad? Muchos afirman que fue el mismo diablo quien originó esa tempestad. Y fundamentan esta idea diciendo que en Job, vamos a leer Job capítulo 1, versículo 12 y versículo 18 y 19, pero antes déjeme dar un poquito de contexto. Está Dios y llegan todos los hijos de Dios, los ángeles de Dios, y llega Satanás, y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, temeroso de Dios y apartado de mal? Satanás le dice: oye, ¿teme acaso Job de balde? ¿No lo ha rodeado de bendiciones? Pero pon tu mano en contra de lo que tú le has dado y verás si no blasfema en tu propia presencia. Dios, que conoce a sus hijos, le dice a Satanás: haz con él lo que quieras, simple y sencillamente no toques su vida. Ahora sí, fíjese lo que pasó. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entre tanto que éste hablaba, versículo 18, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás arremetió contra los hijos de Job y dice que levantó un grande viento y golpearon las esquinas de la casa y los mató a todos. Eso lo originó Satanás. Pero vemos claramente que el diablo aquí puede tener cierto poder para traer adversidades a las personas. Entonces los teólogos, algunos comentaristas dicen, esa tempestad la levantó Satanás. Y entonces puede ser que sea cierto que Satanás haya levantado una grande tempestad contra los discípulos. Continuamente vemos que los cristianos, después de grandes bendiciones, vemos situaciones difíciles. Yo recuerdo una de ellas cuando estuve predicando en una reunión sumamente gloriosa. El Espíritu Santo bajó de una manera hermosa, tocando los corazones de las personas. Saliendo de la predicación, mi carro estaba chocado de la parte de atrás. A mí me dio mucho gusto porque la verdad no me gusta que le peguen al carro. Ahorita ni carro tengo, pero no me gusta que le peguen a mi carro. Pero en este caso, en este momento me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque sé que la bendición de Dios no depende de esas cosas, y que Satanás nos puede golpear de una o de otra manera, pero no nos puede quitar el gozo que tenemos de Dios. El diablo pudo haber propiciado esa gran tormenta en el mar, pero otros comentaristas dicen, no pudo haber sido el diablo. Fueron las circunstancias, y comienzan a describir que en ese lago hay grandes valles, y por tal motivo hacen corrientes que producen vendavales. Eso pudo haber sido. Pero podemos concluir una cosa, ya sea que haya sido Satanás o las circunstancias, como quiera que sea, lo que nos golpea nos duele, ¿cierto o no? Llega momentos de nuestra vida cuando estamos caminando con el Señor Jesús, que ya no sabemos si es el diablo, si son las circunstancias, o vete a saber qué sea, pero nos duele. La enfermedad de un hijo, el problema económico, la situación difícil. Llega el momento en que uno ya no quiere saber, será el diablo, quién sabe qué sea. Pero lo único que sé es que nos está golpeando y sentimos continuamente los golpes, las circunstancias, las dificultades. A veces ya no nos interesa qué o quién, sino queremos salir de ese problema. Dios mismo tiene control de las cosas, pues Jesús dijo, pasemos del otro lado. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora leamos por favor el versículo 24 del capítulo 8 de Mateo. Vuelve a describir esa tormenta. Y aquí se levantó en el mar una tormenta tan grande. Aquí comienza a dar una descripción mayor de lo que estaban pasando los discípulos, tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Por qué nos quiere hablar la Escritura tan claramente en cuanto a los detalles de esta circunstancia? Dice que una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Alguna vez ha visto algún documental cuando están pescando los cangrejos? Que la gente se los come en los restaurantes bien sabroso, y que por cierto son muy caros. Y entonces usted ve el documental como las olas entran en la barca y se tienen que amarrar los marineros, porque si no naufragan o simple y sencillamente pueden resbalar y morir. Bueno, lo está describiendo para que usted vea el tamaño de la tormenta, la magnitud de la circunstancia, más allá de sus posibilidades. Ahora, no eran cualquier persona los que estaban en esa barquita, eran pescadores. Eran gente que toda su vida había lidiado con el mar, que conocían perfectamente los vendavales, que sabían cómo maniobrar una barca, que conocían, fuera su oficio, era su vida. Sin embargo, en este momento había escapado de sus posibilidades, de lo que ellos podían hacer, y entonces la barca estaba prácticamente siendo hundida por las olas. En Marcos capítulo 4, en el versículo 37, nos describe otra cosa. Aparte de la gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Otra descripción, de tal manera que ya se anegaba la barca. La barca puede representar muchísimas cosas. Puede representar tu vida, puede representar tu estabilidad, puede representar tu salud, puede representar todas las cosas buenas que tú tienes. Y aquí la Escritura nos dice que el mar echaba las olas dentro de la barca de tal manera que se anegaba. ¿Alguna vez has sentido la opresión del diablo o de las circunstancias o de lo que sea una y otra vez? Siendo cristianos, también podemos pasar por estas situaciones.
Déjame platicarte una historia verídica. En una ocasión, la hija de un ministro en Estados Unidos, de un pastor, enfermó gravemente. Tan es así que la niña estuvo en riesgo de perder su pierna. Este hombre que era ministro dijo: yo estoy seguro que mi hija va a sanar. Y entonces le preguntan: ¿por qué estás seguro que tu hija va a sanar? Dice: primeramente porque tengo a Dios. En segundo lugar, porque hay muchos hermanos en la iglesia que están orando por mí. Y en tercer lugar, porque creo que mi hija también es cristiana, va a orar a Dios y va a sanar completamente. Entonces, este hombre le dice a su congregación: vamos a orar porque los médicos están decidiendo si le van a amputar la pierna a mi hija o no le van a amputar la pierna. Entonces comienza a difundirse la noticia en todas las iglesias de aquella región y comienzan a ayunar y a orar por la hija. Este hombre, que era el pastor de una congregación muy numerosa, se para enfrente del doctor con un semblante de victoria y llega con el doctor y le dice: doctor, no necesito que me dé su diagnóstico, yo estoy seguro que Dios ha hecho un milagro en mi hija. Estoy seguro que Dios ya obró de una manera sobrenatural y que mi hija va a salir totalmente sana y por su propio pie. Yo lo creo en Dios. El doctor estaba totalmente callado. Y ¿sabes? Las palabras que salieron del doctor fue: lo siento mucho, Señor, tuvimos que amputarle la pierna a su hija. Cuando este hombre recibió la noticia, comenzó a golpear la pared y dijo: no puede ser. Dios tuvo que haber hecho un milagro en mi vida, ¿y por qué no lo hizo? Comenzó a patear ahí la pared y este hombre entró en shock. Entraron otras personas, amigos de él, y lo empezaron a aplacar y a callar. Oye, espérate. Este hombre se amargó contra Dios de una manera tan terrible que en una ocasión en un restaurante estaba sentado él y llega alguien y le toca el hombro y le dice: todo obra para bien a los que aman a Dios. Este hombre se enciende en ira y le dice: ¿de qué manera obra para bien eso en mi vida? ¿De qué manera le bendice a mi hija no tener una pierna? ¿Y de qué manera las cosas pueden ser mejor para mí? ¿De qué manera obra para bien en mi vida? El otro hombre, que trató de consolarlo, se quedó pasmado por la actitud de ese hombre. Él le dijo: yo te entiendo. Y dice: ¿cómo me puedes entender? ¿Tienes una hija que le cortaron la pierna? El otro hombre se quedó callado. Sí, a la gente cristiana le pueden pasar cosas de ese tamaño. Finalmente este hombre se arrepintió y no entendió que Dios tiene propósitos, aunque parezcan muy malos, aunque parezca que Dios está lejano a nosotros. Finalmente comprendió que Dios se glorificó en todo esto. Pues hay cosas que nos pueden ocurrir tan malas, ¿sabe? Porque el que no tiene a Dios le pasa esto y se amarga y se pierde. Pero el que tiene a Dios, todas las cosas que le pasan le son para bien, le son para provecho. Porque su fe está anclada y está firme en Dios, de tal manera que se vuelve inamovible. Y tiene una claridad de que Cristo es lo mejor en nuestras vidas y que Él tiene cuidado de nosotros y que todo lo que ocurre es para nuestro bien. A un hermano querido que yo conozco, falleció su padre, su primer hijo también fallece, tiene una presión económica, termina en el psiquiatra por una depresión profunda y el día de hoy yo lo veo caminando con Jesús de una manera gloriosa. Cuando nosotros comprendemos que en la barca va Jesús, de veras todas las cosas nos van a ser para bien, no importa qué tan graves, tan cruentas, tan terribles o espantosas puedan ser las circunstancias que vengan a nuestra vida. Eres hermano en Cristo, tienes a Dios. Mira, yo lo único que puedo decirte en este momento con claridad es: yo no te puedo decir que el mundo va a ser color de rosa. Yo no te puedo decir que a ti jamás te vendrá el infortunio. Pues las palabras de Cristo son claras: en el mundo tendréis aflicción, pero el mismo Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que tenemos en el mundo, nuestra fe. Nuestra fe, que es más preciosa que el oro. Eres cristiano, amas a Dios, glorifica a Cristo, camina con Él con gozo. No importa lo que venga, Dios nos bendice de una y de otra manera. Vamos a continuar con este relato. En el versículo 24 del capítulo 8, fíjate lo que dice. En una porción de este versículo dice que Jesús dormía, pero Él dormía. En el versículo 38 del capítulo 4,
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Muy interesantes estos versículos, no sé si lo están proyectando. ¿No los están proyectando? Bueno, ojalá los puedan proyectar. ¿Ya está? Muy bien. Ahí está. Para que lo lean. El versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y en el versículo 24 del capítulo 8 dice que dormía. Muy interesante estos dos pasajes que son paralelos porque nos abre un panorama más amplio. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué dormía Jesús? Bueno, Jesús dormía porque Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. En su humanidad, si usted lee en Juan capítulo 4, dice que Jesús cansado del camino. Quiere decir entonces que Jesús era un hombre en todo el sentido de la palabra, un ser humano. Era alguien que se cansaba, era alguien que tenía sed, era alguien que tenía hambre, era alguien que tenía tentaciones, era alguien que tenía un cuerpo que se desgastaba igual que el tuyo, igual que el mío. Era alguien pues débil en su humana debilidad como ser humano. Jesús había trabajado todo ese día, hasta la noche estaba atendiendo a las personas, despidió a una multitud y ¿sabes qué? Cae rendido en esa pequeña barca. Está dormido. Pero el otro pasaje nos da un panorama todavía mejor. Dice que estaba dormido en la popa. ¿Y por qué te da ese pequeño detalle de la popa? Bueno, está dormido en la popa porque la popa es la parte posterior de las naves, pero lo interesante es donde se coloca el timón, es decir, donde puedes mover el barquito. Y ahí estaba dormido Jesús. Entonces, pareciera un barco sin control, porque el que estaba ahí para mover el barquito estaba dormido. El que lleva el rumbo de nuestra vida está dormido. ¿Sí entienden lo que quiere decir la Escritura? Quiere decir que era un barco a la deriva, donde las olas y las tempestades venían una tras de otra. Entonces pareciera que Dios, que no duerme, estaba dormido. Y el barco sin control, a la deriva, y durmiendo él donde estaba precisamente el timón. ¿Alguna vez has experimentado en tu vida como que aún en tu cristianismo vas a la deriva? Como que las cosas van saliendo, como que la circunstancia te va llevando, como que no quieres, pero eres obligado a una cosa y a otra cosa, y la circunstancia te va llevando, y si tienes deudas, olvídate, casi estás viviendo para la deuda. Yo he visto muchos hermanos que tienen problemas económicos y pareciera que van siendo llevados por una circunstancia. Y también aquellas personas que tienen problemas de salud, tienen que ir al hospital, tienen que ir al médico, tienen que estar tomando medicinas, tienen que llevar dieta, llevados por una circunstancia. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Que tú quieres ir para otro lugar, pero como que estás suelto a la deriva. Definitivamente yo he experimentado esas cosas en algún momento de mi vida. Yo creo que tú lo estás experimentando si eres cristiano. Y si tienes problemas familiares, seguramente eso va normando tu actividad, tu vida. Si tienes una persona en casa, eso también te está llevando en una pausa. Si tienes algún problema de cualquier tipo, también te va llevando. Tú quisieras ir quizás en otra circunstancia. Pareciera que Jesús está dormido. Como hombre está cansado. En su humanidad está debilitado. Pero yo me pregunto una cosa. Aquí, en este momento, pareciera que Jesús es una persona débil, y lo es. Pero ¿eso es una desventaja? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Es una desventaja que Jesús esté dormido allí en la popa donde el barquito tiene el timón? ¿Es una desventaja eso? Yo te quiero contestar esto, y la verdad es que no es ninguna desventaja. Y te voy a decir por qué no la es. No es ninguna desventaja porque según la Escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16, nos conviene. Te voy a decir por qué. Porque Jesús sabe nuestras debilidades, porque Él las vivió. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? La Escritura nos dice que Jesús en su humanidad gustó lo mismo que tú y lo mismo que yo. Entonces nos conviene, te voy a decir por qué. Porque si estás agotado
estás extenuado en tus fuerzas, ya no puedes más, te duele la cabeza y estás prácticamente cometiendo tonterías en tu vida porque ya no sabes ni dónde tienes la cabeza y te pones el saco al revés y los zapatos al revés y ya no sabes ni qué. Mucha gente se condena diciendo, es que no puedo orar, es que no puedo leer la Biblia, es que no puedo tener un devocional, no puedo tener un tiempo abundante con Dios, y comienzan las batallas y las tormentas, y en lugar de que la persona entienda, Jesucristo te comprende en tus cansancios, pues Él mismo, agotado de atender a una multitud, se quedó dormido. Y estaban las olas golpeando al barquito y la gente se estaba hundiendo y sentían que se ahogaban. Qué hermoso es saber que Jesús me entiende en mis cansancios y que sabe que yo no puedo orar quizás en un momento ya de agotamiento y que me entiende que yo no puedo tener ese tiempo abundante, pero sé en mi corazón que yo amo a Dios y Dios me ama a mí y llevamos una relación preciosa. Y que aunque estés enfermo y te duele la cabeza y tengas tus migrañas, Jesucristo te entiende en tus debilidades. Y si estás pasando por momentos de tempestad y de tentación, también Jesucristo comprende tu necesidad. ¿Por qué? Porque Él la vivió igual que tú. ¿No te ha pasado que en algún momento alguien llega y te platica, te dice, oye, mira, he tenido un problemón en esta área, fíjate que ya no aguanto, estoy a punto de tirar la toalla? Y cuando te empieza a platicar y ha sido una experiencia similar a la tuya, se alumbra tu rostro y le dices, yo también he pasado lo mismo. Yo también, y comienzas a hablarle y hablar y a consolar, y la otra persona sale vivificada por la experiencia tuya. Porque se identificaron mutuamente, porque se entienden. Mira, observa una madre que acaba de dar a luz a un hijo y otra madre que tenga un hijo. Parece que tienen tema de plática y no se les acaba de platicar, y que la mamila y que los pañales y que no sé qué. Sinceramente uno oye esas pláticas, que aburrido, pero para ellas es la vida misma, porque son experiencias compartidas. De igual manera, dos señores que tienen problemas con la esposa, que dicen, ya no la aguanto, hombre, esa mujer es terrible. Y llega el otro, sí es cierto, fíjate, yo te entiendo. Ay, se empiezan a entender, tú sí me entiendes. ¿Por qué? Porque son experiencias similares. En este aspecto Dios nos bendice, porque en esa humana debilidad Jesús comprende nuestras tentaciones, nuestros cansancios, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestros temores. Todo eso lo entiende Cristo y entonces podemos acercarnos confiadamente a Jesús. ¿Sabías que en el cristianismo no hay superhombres, ni hay supermujeres? No existen. Hay mujeres débiles, hay hombres débiles, hay gente que tiene temores, hay gente que tiene angustias. No hay gente de acero. Seres humanos tan normales, con tantas debilidades y problemas. La diferencia es que conocen a Dios y se acercan en esa humana debilidad. Ahora entendemos por qué Jesús estaba dormido y nos conviene. Él entiende nuestras necesidades. Sigamos leyendo ahora otro versículo, el versículo 38. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado, Maestro? Jesús, ¿no tienes cuidado de mi vida? ¿Cuántas veces pensamos que Jesús no tiene cuidado de nosotros? Honestamente, está el problemón, está la situación. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira, aquel cristiano sí tiene tranquilidad en su familia, yo no. Señor, ¿no te da cuidado de mi vida? ¿No te da cuidado? ¿Alguna vez has pensado así de Dios? Sé honesto contigo mismo. Otros les va re bien, Señor, y han sido prosperados, y yo te serví, Dios, y mira nada más mi condición. ¿No te da cuidado, Señor? No sabes lo que dices. Dios tiene cuidado de ti. En este momento Dios tiene cuidado de ti. Mira, el libro de Hebreos capítulo 7, en el versículo 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Algo me consuela a mí, que Jesús está orando por mí en este momento, y que cuando yo esté en un momento de aflicción, Jesús sigue orando por mí, y que Jesús tiene cuidado de mí en todas las cosas, buenas y malas, en las que sean horribles. También Dios tiene cuidado de mí. Y eso me fortalece, me consuela, me motiva. Y yo digo, no importa de qué tamaño sea la ola y me cubra y me haga bolita.
O alguna vez has estado en la arena y en el mar y de repente viene una ola y te arrastra y ya vas allá y hasta como quieres arañar la arena para salir porque ya dices, viene la otra y te vuelve a revolcar. Llega el momento en que dices, no, ya hasta aquí llegué nada más. Ya hasta en tus pensamientos dejaste la herencia o ya hiciste muchos planes, ya hasta aquí llegué. Pero yo quiero decirte que Dios tiene cuidado de ti, que Dios sabe tus aflicciones y Él sigue intercediendo todos los días a favor tuyo. Y Él no se cansa, porque ahora está en el cielo y ahora tiene un cuerpo glorificado y Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Eso es una grande bendición, ¿o no es así? Aunque solamente por aquel joven que está allá a la orilla Dios lo ama y que dijo amén con fuerza, no sé si por acá hay alguien más que Jesús le ame. Por la hermana Celia también. Muy bien, Jesús tiene cuidado de nosotros. En Marcos 4, el versículo 39 al 41 nos dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza significa tiempo tranquilo en el mar, sereno, quietud. Pero fíjese lo que dice Jesús, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es una pregunta que estaban haciéndose entre ellos. Por más que te parezca extraordinario, y a mí también me parece extraordinario, estos discípulos habían caminado con Jesús, habían visto los milagros. El primer milagro de Cristo fue en las bodas de Canaán, de haber convertido el agua en vino. Lo vieron con sus propios ojos, miraron las obras de Dios. Ellos miraban cómo sanaba a los leprosos, a los mancos, a los paralíticos, caray, hasta resucitar muertos. Y a estas alturas dice, ¿quién será este? Por más que te parezca extraordinario, los cristianos a veces tenemos una idea de Cristo y es tan pequeña a veces. Y no porque Cristo sea pequeño, no porque Dios sea pequeño, en ninguna manera Dios ni es pequeño, es grande, es el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Él es la vida y por Él subsisten todas las cosas. ¿Entiendes el tamaño, la magnitud y el poderío de Cristo? Yo no lo alcanzo a entender, trato. Pero a estas alturas ellos decían, ¿quién es este que con su sola palabra aplaca el viento y aplaca el mar y se hace tranquilo todo? ¿Quién es? Lo que nos va limitando a los cristianos en nuestra vida una y otra vez, ¿sabes qué es? Nuestro poco conocimiento de Jesús. Yo no estoy hablando de memorizar versículos de la Biblia, ni estoy hablando de que tomes cursos teológicos, ni estoy hablando de que leas libros. Yo no estoy hablando de nada de eso. Puedes leer todos los libros, puedes estudiar toda la teología, puedes vivir toda tu vida aprendiendo teología y sin embargo nunca conocer realmente a Dios. Porque a Dios se le va conociendo en la experiencia, en la vivencia, en la vivencia. Si un día Dios sanó a uno de tu familia sobrenaturalmente, dices, caray, Dios tienes poder para sanar de una forma milagrosa. Un día estabas en el borde de la bancarrota, ya estabas con el agua hasta acá, peor que en una circunstancia terrible, ya estabas así y de repente alguien te ayudó económicamente, dices, Dios, eres bueno y maravilloso. Pero en la medida que vas avanzando, las situaciones se van complicando más, las situaciones van haciéndose cada vez peor. Pero Dios también se va glorificando en nuestra vida cada vez más hermosamente, de tal manera que Él se va manifestando a tu vida una y otra vez y siempre quedas con el ojo cuadrado ante Dios, ¿cierto o no? Jesús sí es maravilloso y manifiesta su poder en tu vida de tal manera que siempre nos estamos preguntando hasta estas alturas, ¿quién es Él? Que hasta los problemas financieros me puede resolver en un momento de crisis. ¿Quién es Él? Que en un momento de angustia clamé y me ayudó. ¿Quién es Él? Yo pensé que nada más era ir a una congregación, reunirse, cantar unos cantos y ya, y sentirse bien dentro de uno mismo y estar bien con los demás.
pero ahora veo que Dios actúa sobrenaturalmente en mi vida. Ahora veo que Dios tiene todo poder allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y ahora veo que Dios existe y es real y es poderoso. Y que no es una denominación, no es un grupo, ni es una religión, sino es el Dios que hizo todas las cosas. Jesucristo se manifiesta a sus discípulos. El contexto es de noche. Toda esta experiencia fue nocturna. Pero acuérdate, volvamos al principio. Jesús atiende a una multitud hasta el cansancio y les dice, pasemos del otro lado del mar. Acontece todo lo que ya vimos a los cristianos. Pero Jesús tiene un propósito todavía más grande. ¿Qué propósito tiene Jesús? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 5, versículo 1 nos dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y me voy a detener en este versículo. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Vamos a explicar un poquito el contexto para comprender qué estaba pasando. Primeramente, ¿qué estaban atravesando? ¿Un río? ¿Un laguito nada más? Estaban atravesando el mar de Galilea. En el Antiguo Testamento se le llamó Cineret, que en el hebreo significa quinor, porque dicen que tenía la forma de arpa. Eso usted lo puede leer en Números 34:11. En el Nuevo Testamento también se le llama lago de Genesaret. Usted lo puede leer en Lucas 5:1. También se le llamó mar de Tiberias. Usted lo puede leer en Juan 6, versículo 1. Y este laguito tiene 21 kilómetros de largo. 21 kilómetros, no era un laguito cualquiera. 21 kilómetros de largo y de 6 a 12 kilómetros de ancho. Obviamente es de agua dulce. Tiene colinas, despeñaderos y llanuras, por eso dicen que hay vendavales. Y está rodeado de ciudades como Capernaum, Betsaida, Gadara, etc. Pero lo que yo le quiero decir es esto. Jesús, en el contexto que estamos leyendo, de atender a una multitud hasta el cansancio en la noche, y que todavía en la noche Jesús le dije, vamos del otro lado. Quizás tú estás pensando, pues nada más es cruzar tantito, remar tantito, ya llegamos. No. Capernaum está en la parte norte y Gadara está hasta la parte sur. Es decir, que tuvieron que recorrer los 21 kilómetros. Eso es terrible. Eso es agotador, ¿sí me entiende? Es como si de repente de haber trabajado hasta el cansancio les dicen, ¿saben qué? Vamos a navegar unas 6 horas o 7 horas del otro lado. Oye Jesús, espérate, ¿no ves que hemos atendido una multitud todo el día? Hasta la noche, Señor, hemos atendido a la última persona y la multitud nos aprieta y todavía quieren que estemos ahí. Y Jesús todavía nos dice que pasemos del otro lado. Y por si fuera poco, Señor, mira nada más el vendaval, la tormenta y las situaciones que estamos atravesando, las angustias. Y todavía tú me estás diciendo, Señor, del otro lado, 21 kilómetros. Sí, del otro lado, 21 kilómetros. 21 kilómetros, es mucho. Y estamos hablando de que no habían dormido, de que estaban desgastados, estaban con las emociones a flor de piel. ¿Sabes cómo se siente uno cuando está cansado? Nada más porque te pasa la mosca, le quieres echar pleito a la mosca. Ya no me pases por aquí. Te sientes tan mal, estás irritable. El pétalo de una rosa lo sientes como si fuera una reata rasposa y la sientes horrible. En ese contexto de cansancio, de agotamiento, Jesús le dice, vámonos del otro lado, atravesar al otro lado a una región con los Gadarenos. Y llegan ahí a la región de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades principales. Déjame explicarte por qué era una ciudad. Toda esa región se le conocía como Decápolis, porque eran 10 ciudades, una confederación de 10 ciudades con una influencia helenística, es decir, de los griegos. Y Gadara en particular era una ciudad fortificada. Quiere decir que era una ciudad sumamente importante, una ciudad con dinero, una ciudad próspera. Y ahí es precisamente donde llega Jesús. Ahora, las ciudades no estaban a la ribera del lago. Eran kilómetros también de la ciudad a donde estaba el lago. Ahora leamos el versículo 28 del capítulo 8 de Mateo. Cuando llegó a la otra orilla,
a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahí está la verdadera razón por la cual Cristo dejó a una multitud y por la cual Cristo metió a sus discípulos en una barca y pasaron muchas tribulaciones. Ahí está el propósito de Cristo: ayudar no al rey, no al gobernante, no a la gente importante, sino que dice que aquí salen 2 individuos que tienen una característica. Estaban endemoniados y venían en contra de él de una forma feroz. Aquí hay una gran controversia con las personas que están criticando la Biblia continuamente, porque dicen, pues en el libro de Mateo dice que eran 2, y en el libro de Marcos y en el libro de Lucas dice que nomás que era una. Es una contradicción. Pues no es ninguna contradicción. Simple y sencillamente los evangelios se complementan. Había 2 endemoniados, pero en particular en el libro de Marcos y Lucas se enfoca en uno, porque es precisamente con quien va a tener un encuentro Jesús. Ahora, yo quiero decirte esto. El 2 es muy representativo. ¿Por qué es representativo el número 2? Porque si tú recuerdas cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que había 2 ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. La Biblia no dice que era Dimas ni Gestas. Esa es la tradición católica y esa es una invención. Lo único que nos dice la Biblia es que había uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y que el uno maldecía a Cristo. Y le gritaba, si eres hijo de Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. Ayúdate tú y ayúdanos a nosotros. Su intención era chueca, era egoísta, era mala. Ese hombre nunca se convirtió. Y el otro tenía una actitud humilde ante Cristo y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro no estaba viendo las cosas temporales. El otro estaba viendo las cosas eternas. El otro no estaba pidiendo que se le aliviaran los dolores y las angustias de su vida, sino anhelaba a Cristo. De tal manera que Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es representativo el número 2, porque habla de 2 actitudes de 2 personas. Pero a lo mejor tú me estás diciendo ahorita y estás pensando, pero eran 2 endemoniados, 2 hombres que habían perdido el juicio, 2 personas que estaban locas ya del demonio que traían metido adentro. Cierto. Pero déjame decirte algo. Con todo y que la gente se endemonia, con todo y que la gente trae espíritus inmundos, siempre les queda algo de su voluntad. Y siempre está la decisión en cada ser humano. Yo he tenido algunas experiencias con este tipo de personas que andan todas andrajosas, que huelen a orín y que andan comiendo desperdicios en la calle. Muchas experiencias yo te puedo platicar porque yo fui a predicarle a esa gente. Y he visto gente que habla sola y que empieza a hablar cosas blasfemas en contra de Dios. Y he visto gentes con el juicio de Dios en su vida. Y he visto personas tiradas en la calle, literalmente en la basura. Y te quiero decir una cosa. Yo personalmente le prediqué a uno de estos y se convirtió a Jesús. Y te puedo decir que ellos son gente que tiene todavía su razón y su voluntad. Pero cada quien va a decidir su destino eterno. El libro de Mateo dice que eran 2 endemoniados feroces. El libro de Marcos y de Lucas ya solamente te habla de uno. 2 es representativo. En esta congregación de la gente que no es cristiana solamente habrá 2 tipos de personas. Unos que tengan una actitud correcta hacia Cristo y otros que no tendrán una actitud correcta hacia Cristo. Uno que en verdad mirará la gloria venidera y mirará a Cristo, y el otro mirará solamente sus beneficios temporales. ¿Cuántas veces yo he ido a los hospitales y la gente dice, ay, me estoy muriendo? He atendido a mucha gente que ha muerto de cáncer y siempre les trato de decir, mira, olvídate del dolor por un momento. El dolor se te quitará cuando te mueras, pero la eternidad viene. Y la gente en su dolor comienza a gritar, yo lo que quiero es ser libre del dolor, ya no quiero más angustia, ya he sufrido mucho. Por su dolor temporal, dejan de ver a Dios. Solamente 2 tipos de personas vas a encontrar en todo lugar a donde vayas. Unos que están viviendo el momento, el ahora y la circunstancia. Y que si Dios les dijera hoy,
¿quieres dinero? Dirán, dame el dinero, yo me voy. Soy feliz teniendo dinero y teniendo riquezas. Están viviendo el momento y el ahora y no están viendo la eternidad. El libro de Mateo comienza a hablarte de dos. Aquí hay dos personas nada más. Y después el libro de Marcos comienza ya a relatarte solamente uno, el que tiene buena actitud. Vamos a leer el versículo 2 de Marcos capítulo 5. Y cuando salió él de la barca, el Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y lo comienza a describir, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Podemos mirar las características de este hombre. Su casa eran los sepulcros, que es representativo del pecado. Vosotros estáis muertos en vuestros pecados y delitos. Este hombre ya no tenía casa. Este hombre había dejado el seno familiar, él había preferido una vida de disolución. Piensa por un momento, ¿qué se requiere para que una persona esté llena de demonios? ¿Qué se requiere para que el demonio venga a habitar en un corazón, en una persona? Yo pienso que no va a haber cosas buenas. Yo pienso que su mente es una corrupción, una pudrición. Yo pienso que su vida fue totalmente una desgracia y una calamidad, viviendo para el vicio, viviendo para el pecado, para el adulterio, para la fornicación, para todo lo malo, dando rienda suelta a sus pasiones y su conciencia llevándola a cosas inimaginables. Un hombre que estaba endemoniado, viviendo en los sepulcros. Otra característica de este hombre es que nadie le podía atar, nadie le podía dominar. Una persona rebelde en el sentido total de la palabra. El principio satánico es haz lo que quieras. La rebeldía es un principio del diablo. ¿Cuántas veces hemos visto jóvenes que han caído en una rebeldía que pareciera que no tienen freno, no tienen control? En una ocasión yo fui a atender a un joven que estaba al borde de la muerte ya, estaba desahuciado. ¿Cuál era el problema? El hombre se había infectado de SIDA. Tenía unos 24, 25 años aproximadamente. ¿Cómo fue su vida de este muchacho? Una tremenda rebeldía. Él salió desde muy joven de su casa porque no quiso someterse a las reglas de casa. Y él decidió hacer todas las cosas abominables que vinieran a su alma, a su corazón. No puso rienda a nada. Él se metió con homosexuales, con prostitutas, llevó una vida totalmente disoluta y es incontable. Sus experiencias fueron totalmente malvadas. Al final, este hombre, 24, 25 años, está al borde de la muerte. Y yo le preguntaba que si él se arrepentía de todo su corazón, de la malvada vida que llevaba. Y por más que te sorprenda, él no estaba arrepentido de esa vida tan disoluta. Él no estaba arrepentido en lo más mínimo de cómo había llevado y conducido su vida. Nadie le podía dominar. ¿Cuántas personas homosexuales mueren y mueren en esa rebeldía y en esa actitud de blasfemia en contra de Dios? Porque su corazón es indomable. Es el principio satánico. Aparte de todo eso, este hombre andaba vagando, dando voces. ¿Te lo imaginas? Y es peor que un animal, porque los animales tienen una guarida. Los animales tienen una vida, vamos a decir, entre comillas, normal. Son animales, viven en sus cuevas, en sus guaridas. Pero este hombre, peor que un animal, gruñendo y gritando por los sepulcros y por los montes, y gruñendo como animal. Es horrible, una vida y una forma de ser que es inimaginable ya. Y lo peor del caso, dice que tomaba las piedras y sería él mismo. ¿Te imaginas un hombre gruñendo como animal y sangrando con su cuerpo por todo lo que él mismo se estaba dañando? Era alguien que ya no tenía esperanza, de tal manera que cualquiera que lo veía se echaba a correr. No querían tener trato alguno con ese hombre. Si tú ves a una persona de esos gadarenos que andan en la calle andrajosos, nadie quiere relacionarse con ese hombre. Apesta, y aparte es peligroso, y son gente que hablan solos, que parece que están locos. Nadie quiere relacionarse absolutamente con ellos. Y esa era la condición de este hombre, una condición verdaderamente miserable. ¿De dónde era? ¿Así nació?
No, vamos a ver el libro de Lucas capítulo 8, verso 27. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre. ¿De dónde era ese hombre? Fíjate lo que dice la Biblia. Un hombre de la ciudad. Era un hombre que tenía una vida normal. Era un hombre que tenía familia. Era un hombre conocido por las demás personas. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Andaba totalmente desnudo. Un hombre que había perdido sensibilidad, había perdido vergüenza, había perdido todo, la familia, los hijos y todo. Prácticamente una vida en miseria. La verdad, eso es terrible. Una degradación total. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjate nada más. Corrió y se arrodilló ante Jesús. Un hombre que ya no tenía la calidad ni la condición de hombre, ve a Jesús y corre hacia Cristo. Y lo primero que hace este hombre es arrodillarse ante Jesús. Fíjate, eran dos. El otro seguramente huyó y no quiso saber nada con Cristo. La Escritura nos dice claramente que la luz vino a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Qué terrible es que el bien viene a la gente, que la bendición viene a las personas, que Cristo viene buscando. Porque el propósito de Cristo, créeme, no fue casualidad. Dejó la multitud. Y dejó la multitud en la noche, hasta el cansancio Jesús iba, y aún los discípulos pasaron por cosas terribles, pero el corazón de Cristo era bendecir a ese hombre, que ya nadie lo quería, que nadie lo amaba, que era peor que una bestia. Esa era y es el deseo de Jesús, ayudar a ese hombre. Ni tú ni yo hubiéramos hecho eso, porque si hubiéramos visto un hombre como esos, yo creo que nos hacemos de lado y decimos, yo no quiero nada con él. Huele mal, es un hombre loco y puede herirnos, es peligroso. Jesús fue ahí con él. Y este hombre como animal, cuando ve a Cristo, corre y lo primero que hace es arrodillarse delante de Jesús. De veras había necesidad en su corazón. De veras había una esperanza en Cristo. La única esperanza que podemos tener nosotros se llama Jesús. Ninguna otra esperanza nos puede ayudar. Si tú piensas que el dinero te puede ayudar, estás totalmente errado. Si tú crees que tus amigos te pueden ayudar, estás errado. Si tú crees que la gente que te rodea, la gente que tiene dinero, o tus amigos, o quien sea, te va a ayudar, estás completamente en un error. Porque el hombre te puede ayudar a lo mejor prestándote dinero, o te puede ayudar dándote un consuelito nada más, o te puede ayudar dándote una palabra de aliento, o te puede ayudar quizás nada más diciendo que te vaya bien. Pero la esperanza más grande y quien jamás te va a decepcionar se llama Jesucristo. Pues este hombre no tenía ni dinero, no tenía recursos, nadie lo quería, estaba en la basura, era peor que la pudrición. Sin embargo, Jesús fue por él. ¿Qué le podía dar? ¿Qué podía darle? Y si somos honestos, ¿qué le podemos dar nosotros a Jesús? Tú no le puedes ayudar con tu dinero a Jesús. Tú no puedes hacer nada por él. ¿Qué favor le puedes hacer a Cristo? ¿Qué favor le puedes hacer al acercarte a Dios? Ninguno. Ningún favor le puedes hacer. ¿Qué le puedes dar a Cristo? ¿Qué puedes hacer a favor de él? Si él te hizo. Él hizo el universo. De él es el oro y la plata. De él son todas las cosas. Él es el dueño de todo. ¿Qué le podemos dar? Absolutamente nada. Cuando vio a Jesús, se arrodilló. Él es la única esperanza, amigo. No hay nadie más. Cuando aquel ciego Bartimeo vio a Jesús, ya había ido con médicos, ya había ido con todos. Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba ciego el hombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y lo hacían a un lado, pero él más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hacían de lado, cállate, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es la única esperanza. Y si tú no clamas a Jesús con todo tu corazón,
Si tú no pones tus ojos y tu mirada en Cristo para decirle, Señor Jesús, ten compasión de mí, nadie te podrá ayudar. Ningún pastor te va a ayudar. Ningún buen cristiano te puede ayudar. Ninguna persona puede hacer nada por ti. Y eso te tiene que quedar perfectamente claro. Ahí estaba el endemoniado y se arrodilló delante de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. La palabra legión representa mucho, muchísimo. Legión es una división mayor de soldados del ejército romano que se compone de 6,000 infantes, sin contar las tropas auxiliares. Y se dividía en 10 compañías y cada compañía tenía 6 grupos de 100, los cuales se llamaban centurias. Con el tiempo llegó a significar un número totalmente indefinido. ¿Qué quiere decir? No se podía contar. Entonces cuando los demonios comienzan a hablar con Jesús, porque Él les pregunta, ¿cómo te llamas? Legión. Era que tenía más de 6,000 demonios metidos en su corazón. Eso es mucho. Eso es mucho. ¿Cuánto engaña el diablo a la persona diciendo, tú ya no vales nada? Tú no sirves para nada, has caído en lo peor, eres la peor desgracia, estás totalmente hundido, no tienes esperanza, Jesús no te ama, tú estás totalmente mal, todos tus pecados son horribles y son grotescos, y ciertamente lo son, pero imagínate, Jesús fue a un hombre que tenía 6,000 demonios metidos, y lo quiso ayudar, una legión. Marcos 5, por favor, ahora el versículo 10 en adelante, al versículo 14. Y le rogaba el demonio, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Por qué la Biblia te dice un número de 2,000 cerdos? Un aproximado. Porque Dios quiere que tú tengas una idea de lo que Él está dispuesto a hacer por ti. 2,000 cerdos, si tuvieran un costo de 1,000 pesos, sería la cantidad de 2 millones de pesos actuales. Una fortuna para una persona que está perdida, para un endemoniado gadareno, para un hombre que está en la basura, que no tiene esperanza. Jesús no escatimó absolutamente nada, no escatimó recursos, no escatimó su cansancio, no escatimó a sus discípulos, no escatimó absolutamente nada. La Escritura nos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo con tal de amarnos a nosotros. Imagínate nada más el amor de Dios. Nosotros hemos comprendido a un Dios pequeño porque pensamos que Él no quiere hacer nada por nosotros, o que no está dispuesto a amarnos, porque somos muy pobres, o porque estamos muy hundidos, o porque de plano estamos tan mal que Dios está lejísimo de nosotros y Él no quiere hacer nada por mí o por ti, y estás en una situación de decir, no creo. Pero vemos que Cristo hizo todo. La verdad, créeme que ninguna persona en este mundo daría esa cantidad por uno que está en la basura. Y si valieran 1,500 serían 3 millones de pesos. Que eso es lo menos. Créeme que cuando leemos este pasaje de que Él nos hizo desde las entrañas de nuestra madre, la palabra es cierta. La palabra de Dios es clara. Dios no miente. Para Dios eres importante. ¿De qué va a depender tu salvación? ¿De qué va a depender tu encuentro con Jesús? Acuérdate, eran 2 endemoniados. Va a depender de tu actitud. Yo no creo que aquí nadie tenga
demonios en su corazón. Yo no creo que aquí gente esté hundida como este hombre. Pero el amor de Jesús es sumamente grande, como no tienes idea. Versículo 15. ¿Qué pasó después? Vienen a Jesús, porque estos hombres comenzaron a dar la noticia por todos lados, los que estaban paciendo los cerdos. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. ¿Qué cosas tan grandes y maravillosas hace Cristo, cierto o no? Hasta ahí vamos a leer. Fíjate, cada vez de que Cristo salva a una persona, es maravilloso. Ver a un borracho convertido es la gloria, porque dice la Escritura que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y cuando una persona se salva en verdad, es un testimonio impactante a la familia, es un testimonio impactante en la escuela, es un testimonio impactante en el trabajo y donde lo pongas, porque lo conocían. Mira el borracho, mira el mentiroso, mira el amargado, mira la prostituta, mira la adúltera, mira nada más. Dejó su vida malvada y ahora es otro. Ciertamente cuando Jesús hace algo no es oculto, es notorio, es magnífico y es grande, todos los ojos lo pueden observar. Porque las cosas de Dios son magníficas. Los gobiernos, para querer ayudar a la gente, dicen: vamos a dar más dinero para que ya no haya hambre, vamos a dar más dinero para que ya no haya madres solteras, vamos a dar dinero para programas, y todos los programas no sirven para nada, porque el único que puede cambiar el corazón se llama Jesucristo. El único que puede hacer la gente nueva se llama Jesús. Y fíjate, es notorio. ¿Qué pasó después? Y les contaron, versículo siguiente, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y aquí hay una actitud totalmente horrible. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vete, Jesús, no te queremos aquí. Vete de esta región, Señor. No queremos que actúes en medio de nosotros. Hay un rechazo a Jesucristo. Otra vez, qué horrible es que las personas, cuando ven un milagro, en lugar de temer y decirle: Dios, es cierto, eres verdad, inmediatamente dicen: vete, no queremos nada de ti, vete de aquí. Esa es la actitud que la gente tiene. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaban que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús no se deja sin testimonio. Entonces este hombre va a publicar en la Decápolis, en la Confederación de las 10 ciudades: Jesucristo tiene poder para hacer libre a la gente. Yo estaba endemoniado, yo ahuyentaba a las personas, me dañaba, andaba desnudo, perdí mi familia, perdí todo, pero soy un hombre nuevo porque Cristo hizo una obra en mí y toda la gente lo conocía y se maravillaban, pues veían las obras portentosas de Dios. Si tú lees en tu casa, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el verso 31, Jesús regresa a Decápolis después, y también la Escritura nos dice que mucha gente creyó. ¿Sabes? Las obras de Dios son hermosas. El amor de Jesús por una sola alma. Cuando hablo de una sola alma, no estoy hablando ni de ricos ni de pobres. La Biblia tomó el ejemplo de un hombre más perdido, con una legión de demonios, totalmente en la basura. Jesús fue capaz de dejar una multitud, de pasar las tempestades, con tal de llegar a ese corazón. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. En este salón solamente hay 2 personas. Unos que van a ver su necesidad, como ese hombre que al ver a Jesús corrieron y se arrodilló.
Y otro que al ver a Jesús se va a ir endurecido en su corazón, porque no quiere caminar con el Hijo de Dios, porque no quiere tener la actitud como Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que Dios está tocando tu corazón. Yo estoy cierto de que Cristo está tocando tu corazón. Estoy seguro que en este momento, en tus pensamientos, en tu corazón, sabes que estás mal. Sabes que tu vida está totalmente lejos de Dios, que has sido indiferente a la palabra de Cristo. ¿Por qué no cambiar de actitud? Él puede hacer un milagro en este día. Él no ha escatimado absolutamente nada. Y si vienes por primera vez, no pienses que es casualidad. Te irás de este lugar molesta, diciendo: me hartó este mensaje, yo no quiero nada de Dios. Solamente dos personas hay. Unas con un corazón dispuesto y otras que jamás verán su necesidad. Aquí está Jesús. Aquí está su Santo Espíritu. Muy honesto en tu corazón. ¿Por qué no caminar con Jesús? ¿Por qué no dejar esa vida de miseria y acercarte a Cristo? Reconociendo tu necesidad. Quiero pedir que pases aquí al frente. Y que le digas a Jesús: Señor, yo aquí estoy. Reconozco mi necesidad de ti. Aquí estoy, Señor. Desde el vientre de tu madre, yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado.
conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos y entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado. Estás aquí en la santa presencia de Dios. Cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Ya que estás aquí en la santa presencia de Dios, cuídate de partir sin su mensaje en tu corazón. No te dejes mentir por el diablo y su razón, porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. No te dejes mentir por el diablo y su razón,
porque solo hay un evangelio y solo hay un Cristo Salvador. Vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Fue por ti, fue por ti, para perdonarnos. Fue por ti, fue por ti, para hacerte libre.
libre, libre para amar y para hacer el bien. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Jesucristo, quiero decir
Jesús. Nadie nos pudo ayudar, Señor. Nadie pudo hacer nada por nosotros, Jesús. Tú fuiste el único que nos dio libertad, Señor. Tú fuiste el que te compadeciste de nuestras miserias, Señor. Y nos hiciste nuevos con tu gran poder, Señor. Por eso te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Jesús.